En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Es un inmenso placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Nos complace compartir, como siempre, también con todos nuestros amigos oyentes de Radio Esperanza New York. Gracias a ellos por su sintonía. Y también a todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también. Es un placer, una vez más, poder compartir con nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York y los que nos ven a través de las redes sociales. Es un gozo poder estar con ustedes una vez más en la entrega de este programa de hoy, de Fe y Sociedad. Y bueno, los que están en la radio no pueden ver el título, los que sí nos ven, sí lo pueden ver, pero queremos decirle que ese es un momento para que puedan compartir con otros, comiencen a compartir el tema de hoy, el enlace, para que así otros se puedan unir y que podamos estudiar y dialogar sobre el tema correspondiente a hoy. Dinos, Héctor, ¿y cuál es el tema de hoy? Así es, Dauri. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Bueno, creo que decimos eso casi de todo, ¿no? Es cierto. Y a veces cuando lo escuchamos antes de subirlo o de hacer cualquier cosa o las notas que nosotros hacemos o cuando ya el programa se ha publicado, que lo escuchamos, nosotros nos preguntamos, ¿este fue el mejor o hubo otro mejor? Así que cada programa trae sus desafíos y también deja su grado de satisfacción. Hoy tenemos un tema, Dauri, interesantísimo, un poquito más apegado a los asuntos bíblicos que los anteriores, quizás menos asociado al ámbito social mismo, pero lo vamos a tratar porque alguien nos pidió que lo hiciéramos. Así que el tema de hoy es la obra del Espíritu Santo en el mundo. Queremos animarle, Héctor, ahora que tú mencionas, la persona que sugirió el tema hace ya unas semanas que lo hizo. Si alguno de ustedes sugiere algún tema, lo tenemos siempre pendiente y en el momento indicado, pues lo discutimos. Pueden dejarnos sus comentarios allí, qué tema quisiera que nosotros estudiásemos. Y como dijimos en el primer programa, si es un tema que no está en la lista de temas que ya nosotros tenemos para discutir, pues podemos añadirlo y en su momento apropiado, pues tocar el tema y dialogarlo. Así es que no tengan miedo y pongan el tema que ustedes quisieran que nosotros estudiáramos y tengan en cuenta que el programa es Fe y Sociedad. Son temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios. Pero gracias por dejar sus comentarios y por dejar qué tema quisiera que estudiáramos y pues son bienvenidos a eso. Bien, entonces tenemos algunas preguntas aquí que vamos a considerar en el transcurso de nuestro programa. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios en el mundo? ¿Cuál es su función en la creación? ¿Cómo la obra del Espíritu Santo opera en relación con las personas que no están convertidas? Ese es un misterio allí, ¿no? ¿Cómo obra entonces el Espíritu Santo en los creyentes? Y una pregunta quizás muy importante, ¿tiene algún límite la obra del Espíritu de Dios en relación con las personas y el mundo? Ese es el tema que tenemos para hoy. Perfecto, muy bien. Héctor, este tema puede ser que no tenga alguna conexión. Tú sabes que siempre en el programa pues discutimos el tema desde la perspectiva de cómo lo ve la sociedad, cómo lo ve el mundo, ¿verdad? Cómo lo ven aquellos que no son de la fe o de forma común. Y cuando estábamos discutiendo este asunto, ¿verdad? Dialogamos ¿dónde puede estar la conexión? ¿Qué puede haber de común para poder conectar este tema con la sociedad o con el mundo? Y una de las cosas que llegamos a la conclusión es que lo que es la obra del Espíritu Santo en el mundo tiene que ver, desde nuestra perspectiva cristiana, tiene que ver con la conciencia. Todo el mundo, en cualquier edad, en cualquier lugar, tiene una conciencia. Tiene algo que le habla o que le dice sobre lo bueno y lo malo,
So, desde ese punto de vista, dado que todos los seres humanos comparten ese hecho, pues es la forma de nosotros poder conectar y comenzar tal vez a hablar de eso en cuanto a la obra del Espíritu Santo en los corazones. Yo sé que los seres humanos, el mundo científico, el mundo donde se estudia la sociedad, la psicología y todo eso, hay elementos con los cuales se trata de explicar el asunto de la conciencia. Se trata de explicar qué es lo que ocurre allí de forma psicológica, de forma tal vez física en el cerebro, pero nosotros entendemos que desde una cosmovisión cristiana también opera un elemento, y ese elemento tiene que ver con el Espíritu Santo. Así es. Esa es una perspectiva cristiana en cuanto a ese fenómeno. Héctor, ¿tú nos tienes algunas cosas en cuanto a definiciones y eso? Sí, me gustaría, como siempre, proveer algunas definiciones sugerentes que nos permitan avanzar en la prosecución de lo que estamos conversando en el tema de hoy. Y el asunto de la conciencia, como se define generalmente, es como el conocimiento que tiene un individuo de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. La conciencia es como la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo como persona, de tener un conocimiento y una percepción de su propia existencia y del entorno también. En ese sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental del ser humano, que implica un dominio por parte del propio individuo sobre todos sus sentidos. De esa manera, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno. Mientras que una persona inconsciente, que sería lo opuesto, supone que es alguien que no es capaz de percibir lo que ocurre en su derredor ni dentro de sí mismo. Claro. Finalmente, podríamos decir que la conciencia también tiene una connotación en cuanto al sentido del deber, como reflexión sobre, por ejemplo, la conducta y sobre los actos propios. De allí que también la conciencia tenga un carácter ético, pues permite distinguir al individuo entre aquello que está bien y lo que está mal, de modo que a la hora de obrar puede conducirse de acuerdo a los valores morales. Basado en eso, entonces, Héctor, tenemos que tiene el término dos acepciones. La primera tiene que ver con tú saber que existes, saber que tú eres una persona, saber del mundo que te rodea, saber que tú piensas de forma coherente. Entonces está el otro aspecto, y es, yo creo, Héctor, ahí que entra en la conexión de lo que hablamos al principio, sobre que ese es tal vez la parte que el Espíritu Santo usa para trabajar con los seres humanos, y que vamos a ver ya a través del diálogo que vamos a tener. So, esa es la segunda, entonces esa segunda acepción es ahí donde conecta lo que vamos a hablar en el día de hoy. La primera tiene que ver más con una actividad mental. Perfecto. Y de hecho conectada íntimamente con la percepción de lo que ocurre en su entorno y la forma ética o moral en la que puede relacionarse con los eventos, ya sean buenos o malos, incluso la forma en la que reacciona ante ellos. En otras palabras, Héctor, por ejemplo, los animales existen, pero actúan por instinto. O sea, no pueden razonar dónde están, qué sé yo. Es cierto que tal vez algunos animales, como el perro, pueden crear ciertos attachments a las personas, otros animales domésticos, y pueden crear cierto apego y tienen cierto tipo de inteligencia, pero al final siguen siendo animales, actúan por instinto, a diferencia del ser humano que tiene esa conciencia, que razona y que sabe que es una persona y expresa esos sentimientos. De hecho, Dauri, los animales caninos, los perros, tienden a sufrir mucho con ciertas cosas. Todos los animales pueden sufrir, son seres vivos, sí, pero de pronto parece como que tienen una especie de sentimiento, porque sufren tanto que cuando un dueño muere, ellos pueden morir de la tristeza. Sí, eso es y de hecho, hace poco yo estudiaba algo respecto a la vida de los corderos, porque yo quería como abordar algo respecto a Cristo como Cordero de Dios. Y los corderos pueden sufrir por largo tiempo cuando pierden un compañero de la manada. Interesante. De hecho, en Patriarcas y Profetas, el libro Patriarcas y Profetas, dice que Dios creó a los seres inferiores con la capacidad de amar al hombre.
Así que ahí podemos entender la capacidad que ellos pueden tener de experimentar como esa, vamos a decirle así, especie como de conexión con la criatura que posee la imagen y la semejanza divina, que en este caso somos los seres humanos. Claro. Dauri, entonces, pero bueno, era simplemente para hacer una diferenciación en sí, cuanto a la conciencia del ser humano a diferencia de los animales. Sí, así es. Dauri, ¿podríamos nosotros hablar entonces que de alguna manera la conciencia nos permite a nosotros conectar con el tema pasado? Claro que Porque sí. el hombre percibe la ley natural y eso le mueve a actuar en determinada forma. Eso te iba a decir, que ustedes saben que en el tema de la semana pasada, cuando hablamos acerca de las autoridades, de las leyes humanas, de los derechos humanos específicamente, tocamos el asunto de la ley natural y pues expresamos que tiene que ver con lo que tiene todo ser humano, de esa conciencia que te dice lo bueno y lo malo en cualquier lugar que estés. Y tiene que ver también con los patrones, los códigos con la persona ha crecido, que sea una cosa o la otra, esa conciencia te habla. Eso es una ley natural. En ese sentido, entonces hay una conexión de que todos los seres humanos tienen esa conciencia. Y, por ejemplo, hay lugares que hay cosas que pueden ser malas moralmente para ellos, que tal vez para ti o para mí no lo son, porque eso está conectado con los principios y los códigos con los cuales crece la persona, la cultura, Así lo que es. sea. Pero claro, hay otros asuntos que son básicos, como el respeto a la vida, el respeto a la propiedad ajena, que en cualquier lugar, en cualquier pedazo de historia, cualquier sociedad, pues eso siempre está allí, ¿verdad? Y eso es algo que el ser humano tiene de forma natural. En ese sentido, sí, Héctor, se puede conectar al tema que estamos tocando la semana pasada. Vamos a considerar entonces, diríamos como punto de partida para ver la obra del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo y su acción en la creación, que es no solo la primera vez que las Escrituras mencionan al Espíritu Santo, sino que al mencionarlo, lo presentan de una manera muy íntimamente relacionada con la creación. Correcto. Y esta mención aparece en Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el movimiento del Espíritu Santo que se menciona allí es muy importante, porque de pronto, como no se menciona de manera explícita como ahí en todo el resto del contenido de la narración, parecería que eso fue como una especie de aparición repentina, esporádica, y que una vez apareció ya desaparece de escena. Pero realmente la palabra que se utiliza allí en el hebreo denota para describir el Espíritu Santo moviéndose, merajepet. Esa palabra denota una actividad continua, una acción continua. Es decir, que él no estaba allí en movimiento y dejó de hacerlo, sino que mientras la obra de la creación estuvo en proceso, en desarrollo, el movimiento divino del Espíritu Santo estuvo allí. Sí, quiero decir, Héctor, tal vez a manera de aclaración, en nuestra discusión no nos vamos a centrar en lo que es la persona del Espíritu Santo, tampoco en como tal, sino en la obra que realiza. Así es. Y tal vez para alguna persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, ¿qué es ese concepto del Espíritu Santo? Bueno, como cristianos creemos que el Espíritu Santo es una de las manifestaciones de Dios en la tierra y fue parte también es parte de la deidad que opera en la creación y en todo lo demás que vamos a hablar en esta discusión. Así es que quisiera tal vez decir eso como aclaración. Y continuando con lo que decías en Génesis capítulo 1, vemos ya en el versículo 26 del mismo capítulo, cómo Dios pues inicia ahora la creación del ser humano. Al principio, cuando se dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, como un águila, ¿verdad? Revolotea sobre sus polluelos. Está ahí como preparando todo el escenario para la obra creadora que se va a realizar. Y todo lo demás
sale, se separan las aguas y todo eso, todo estaba lleno de agua, ¿verdad? Estaba desordenado y vacío y se movía sobre las aguas. So, eso que hace el Espíritu Santo allí está como preparando el ambiente para que ahora opere todo lo que ocurre en Génesis capítulo 1. De hecho, cuando estudiamos esa palabra, Merajepet, nos damos cuenta que en Deuteronomio Moisés la usó nuevamente, pero esta vez la utilizó para hablar figuradamente de Dios como un águila que revolotea sobre su nido, o que aletea sobre su nido, que en este caso sería una figura del pueblo de Dios. Y de hecho en Jeremías 23:9 la palabra reaparece para describir el estremecimiento interior que produjo en todos sus huesos la acción del poder de Dios en él. De manera que la presencia suspendida y envolvente del Espíritu de Dios sobre la tierra es el inicio de la creación. Es interesante que también en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo como paloma también, ese mismo concepto, ¿verdad? Así es, así es. Incluso en Lucas 1:35, cuando estudiamos este pasaje, percibimos como ciertos ecos del relato de Génesis. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, evidentemente desde arriba, desde el cielo, vendrá sobre ti, desde donde él precisamente se movía sobre la faz. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, da la impresión como de un águila que te va a cubrir en un revoloteo, ¿verdad? Por lo cual entonces el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Así que esto es interesante porque recordemos también que cuando Cristo estaba siendo bautizado, en el caso que mencionaste del Espíritu Santo como paloma, desciende del cielo como paloma sobre el Hijo. Allí está teniendo inicio una nueva creación con el Mesías en persona. Entonces, esto lo trajimos a colación para mostrar o para comenzar mostrando que el inicio de la obra del Espíritu Santo en el mundo, en el planeta Tierra, comienza en la creación. Así es. Eso ocurre en la creación, o sea, desde la incepción de la vida en la Tierra, el Espíritu Santo es parte es parte de la deidad que trae a la existencia lo que existe. Y más allá de la vida misma, el orden de la creación inicia con el movimiento del Espíritu Santo sobre esa creación, cuyo movimiento focaliza la tierra como objeto de su obra. Sí. Y no se queda allí, sino que a través de la historia se seguiría moviendo. Ya no en las aguas, pero ya desde otro punto de vista, moviéndose en los corazones, moviéndose para hacer esto, para lo otro. Comenzó a moverse, pero como una obra continua, que después ya veremos en la etapa después que Cristo se va, esa otra obra que hizo. Pero ese comienzo ahí en la creación fue un comienzo de un movimiento del Espíritu que tiene una continuidad. El tema de la creación asociado al Espíritu Santo es muy importante, es relevante, porque el movimiento del Espíritu en la creación primigenia da origen a la creación original. El movimiento de Dios como una paloma como un águila que se cierne sobre la nación de Israel es el acto creador que da como resultado el surgimiento de una nación. Así es. Y eso nos introduce un poquito al tema de la creación y el Espíritu Santo de manera más íntima. Por ejemplo, el Salmo 104, verso 29 dice que si Dios retirara su aliento, ocultara su rostro, todo lo que existe dejaría de ser. Pero que de igual manera, si Él enviara su aliento, todas las cosas serían recreadas de nuevo sobre la faz de la tierra. Es maravilloso el tema. Maravilloso. Y en Job 33:4 da ahorita el lindo pasaje que dice que en el caso de Eliud, que es quien está dando esta declaración, dice que el Espíritu de Dios lo hizo a él. Él se ve como una creación del Espíritu de Dios. Y dice que el aliento del Todopoderoso me dio vida. Porque el aliento, el Espíritu son elementos combinados, así como la paloma y el Espíritu son elementos combinados para proyectar la obra del Espíritu Santo. Eso es correcto. También, ahora que tú hablas de eso, me recuerda
la expresión de Jesús cuando sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Como esa conexión ahí entre la acción y el resultado de la acción. De hecho, cuando dice en 2 de Pedro que toda escritura es inspirada por Dios, realmente está diciendo toda escritura es soplada por Dios. Pero es soplada por Dios, el Espíritu Santo en el pasaje. Es interesante. Así que el soplo, la vida, la creación o una nueva creación está conectada a la obra del Espíritu Santo. Así es. Entonces, Dauri, quizás esto nos lleve a nosotros a pensar un poquito más allá. Ahora, este mundo creado como resultado de la acción del Espíritu Santo, también es un mundo con el cual Él sigue interactuando. Claro que sí. Quizás claro que podamos ver eso a partir de esta pausa que vamos a tener ahora. Perfecto, sí. Vamos a la pausa y después vamos a regresar con lo que es la obra del Espíritu Santo en el no creyente. Así es. Estás escuchando Fe y Sociedad. Bueno, Dauris, después de ver la obra del Espíritu Santo en la creación, es la primera relación, la relación inicial del Espíritu Santo con el mundo, con la creación. El mundo termina siendo, en términos del resultado final, parte del movimiento divino que el Espíritu Santo hizo en los actos creadores de la deidad. Claro. Pero ahora el mundo está creado. Ahora el mundo no solo tiene animales, plantas, ahora tiene al ser humano. Pero yendo más allá, se ha producido la caída. El ser humano ha tomado un rumbo diferente al que Dios planificó para él desde la creación, desde antes de la creación y a través de la creación misma. Ahora la relación del Espíritu Santo con el mundo se torna diferente. Ya no puede venir y moldear mentes, cambiar actitudes o corazones o mentalidades o comportamientos de manera directa como lo hacía o automática al emitir la palabra creadora. Ahora tiene que interactuar con los seres humanos. ¿Qué tú podrías aportar? Perfecto. Sí, eso es correcto, ya que cuando tú dices que no puede cambiar conductas, que no puede hacer esto, lo otro, es por el hecho de que la creación, pues, es una obra que todo lo que se hace es formado a partir de la nada o sale de algo, pero ya cuando tiene que ver con su obra en seres humanos, creados inteligentes, creados a la imagen de Dios, creados con la capacidad de amar o la capacidad de adorar o no adorar a Dios, pues es evidente que esta obra es una obra diferente, ya que estamos hablando de seres humanos hechos a la imagen de Dios. Y en ese sentido, en ese contexto, lo que nosotros observamos en la Biblia es que cuando entra el pecado y se daña la relación que el ser humano tenía con Dios, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra. Y yo quiero inferir, Héctor, que cuando Dios dijo en Génesis capítulo 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ahí creo que tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo, ya que cuando el ser humano peca, se hace enemigo de Dios. Pero Dios dice, no, yo voy a hacer algo en la mente del hombre, en la mente del ser humano, que pueda pelear contra esa amistad con el pecado y con el mal. Ciertamente. Entonces, es ahora precisamente a través del Espíritu Santo que esa lucha interna, que esa conciencia entonces va a hablar acerca de lo bueno y lo malo. Y yo creo que el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de trabajar con el ser humano al indicarle lo bueno y lo malo. Mirando así rápidamente el ministerio de los profetas, cómo hablan, como dice el Nuevo Testamento, siendo inspirados o soplados por el Espíritu Santo, la voz del profeta, el mensaje profético está orientado hacia las personas, claro, que bien pueden ser creyentes como no creyentes. Pensemos, por ejemplo, en Daniel, manteniendo su actitud firme ante el capitán de la guardia de Nabucodonosor. No está hablando con un creyente. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño,
Daniel pregunta qué está pasando, ve el movimiento, ve el peligro, entonces ora a Dios. Así que la interacción del Espíritu Santo va en dirección a los hijos de Dios, pero también a través de ellos hacia las personas. Perfecto. La voz del profeta, el mensaje revelado de Dios, la voluntad de Dios está llegando a los seres humanos. Y yo creo que la idea de la conciencia en el ser humano, de, ok, yo sé lo que soy, como soy, pero también mi interacción con todo lo que me rodea, implica que el Espíritu Santo trata de tocar esas estructuras en el ser humano para obtener una respuesta, lograr un propósito. Sí. Hay un texto, Héctor, que habla del Espíritu Santo cuando Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero allí presenta como una especie de evento futuro. O sea, cuando se inicie la obra del Espíritu o la fase en la cual el Espíritu Santo iba a tomar control. Pero yo soy de las personas que creen que el Espíritu Santo siempre estuvo obrando, aún en el mundo antiguo. Yo también. En el caso, por ejemplo, de los antediluvianos, nosotros encontramos allí, en Génesis capítulo 6, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Es como si Dios está hablando y el ser humano se está oponiendo. Está resistiendo. Está resistiendo a la obra que Dios quiere hacer. Y está dejando que el pecado pues controle todo lo que es la vida del ser humano. Al punto que Dios dice, ya no, trato de interactuar, pero ya no puedo seguir interactuando porque realmente están yendo más allá de lo que se puede hacer. Y entonces, es ahí cuando Dios decide que va a destruir el mundo. Así es. Entonces, esa obra de convencimiento de pecado, el Espíritu Santo hace esa obra. Y yo creo que no solamente es algo que comenzó cuando vino el Espíritu Santo después que Cristo se fue, sino también que es una obra que ha hecho a través de la historia y tratando de salvar a los seres humanos. Cuando veamos más adelante un poquito el tema del pecado contra el Espíritu, ya en la parte final de nuestro programa, vamos a ver que el Espíritu Santo aún no había venido. Y ya Cristo está advirtiendo a los contemporáneos suyos que no resistan la obra del Espíritu. Claro. Así que Cristo está describiendo naturalmente en qué consiste la obra del Espíritu, convencer. Pero eso no quiere decir que no lo hiciera antes. Yo he leído en algunas obras sobre neumatología o la doctrina del Espíritu Santo que esa obra del Espíritu es casi exclusiva, es diferente en el Nuevo Testamento y que antes solo habían intervenciones aisladas del Espíritu. Pero eso es una idea totalmente equivocada. ¿Cómo podía una persona que cometía una falta reconocer esa falta? Sino a través de la obra de convicción del Espíritu Santo. Claro. Incluso viniendo al santuario, que no era más que una ilustración del plan de la redención, cuando una persona traía ese animalito, claro, eso solo era una ilustración, un ritual, pero venía con algo real en su corazón, la convicción de que falló y de que a través de este medio se ilustraba la solución que Dios tenía para el problema. ¿Cómo llegaba a esa convicción? ¿Cómo llegaba allí? ¿Qué lo movía a ir al santuario? Cuando quizá por sí mismo no le daba interés de ir, pero algo lo convencía para terminar yendo al santuario. Ahora bien, Héctor, nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo en el no creyente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? No solamente en el no creyente porque no ha escuchado para rechazar, o el que nunca ha escuchado. O sea, ¿qué obra hace el Espíritu Santo en el que nunca ha escuchado, por ejemplo, de Dios, del Dios de la Biblia? Y que nunca ha oído nada acerca de Dios. Es evidente que, como decíamos al principio, pues la obra que realiza, actúa es en la conciencia, ya que por ley natural tenemos esa conciencia del bueno y del malo. En aquello que el ser humano conozca, en aquella luz que pueda tener sobre el conocimiento de lo bueno y lo malo, entonces el Espíritu Santo trabaja con ese conocimiento, en esa conciencia que tal vez esa persona nunca ha escuchado del Dios de la Biblia, pero en aquello que conoce, pues el Espíritu Santo sigue obrando en ese corazón.
Bien podríamos nosotros pensar, déjenme decirle que hay cosas que en las escrituras no están explicadas de manera explícita, claramente, y uno trata como de leer entre líneas, entre las declaraciones que son lo más claras posible. Así es. El Espíritu Santo guía a la verdad, convence, lucha con el ser humano cuando éste adopta una actitud rebelde, contumaz contra Dios. Génesis 6:3, a quien hiciste referencia, ese pasaje que hiciste referencia hace un ratito, dice que el Espíritu Santo no iba a continuar contendiendo para siempre con el hombre. Así que el Espíritu Santo no tiene todo el tiempo del mundo para tratar con los seres humanos. Claro. Por lo tanto, es necesario que en las luchas actuales que se libran ahora entre él y la persona pueda consentir. Pero mencionaste de personas que no saben del Espíritu Santo, no lo conocen. Eso no niega que tengan nociones de deidades con las cuales interactúan y ante las cuales tienen deberes morales, éticos y religiosos. También está el elemento de la revelación natural. Pablo dice que los paganos son inexcusables ante Dios en base a la claridad que la revelación natural misma puede llevar. Así que el Espíritu puede utilizar muchos medios, porque la creación misma, que es parte de su obra, él la puede utilizar de manera sabia para impresionar las mentes y los corazones de los seres humanos. Claro. En el mismo capítulo que tú mencionas allí, el capítulo 2 de Romanos, pues habla y dice que ellos son ley para sí mismos. Así es. Y que su razonamiento, su conciencia les acusa o los absuelve, ¿verdad? De modo que esa conciencia natural de la ley natural de cada ser humano vuelve a ser un elemento recurrente, y es un elemento que la Biblia reconoce. Ahora bien, ¿qué pasaría, Héctor, si el no creyente aceptara la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en él? Bueno, sí. ¿Cuál sería el resultado si el no creyente acepta la obra del Espíritu Santo en su corazón? Tú piensas, por ejemplo, en un creyente que se mantiene en el ámbito fuera de la revelación bíblica, o del creyente que pasa de una vida de incredulidad al ámbito de la vida cristiana y la interacción con la revelación directa de Dios. A ese segundo me refiero a la persona que no es creyente, pero que escucha acerca de Jesús, acerca de Dios, y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en el corazón. ¿Qué pasa si esa persona se abre a esa obra del Espíritu? Bueno, Dauri, yo te voy a dar 2 por 1. ¿Qué te parece? Dame el 2 por 1. Porque lo primero quizás ya creó una inquietud en las personas que nos escuchan. Yo creo que fuera del pueblo de Dios, entiéndase Israel en el Antiguo Testamento y el cristiano ya en el Nuevo y la actual era cristiana, existen personas que han respondido a las impresiones del Espíritu Santo y han vivido una vida muy correcta dentro de aquello que puede conocer a través de la revelación natural. De hecho, no recuerdo el libro ahora, creo que es El deseado de todas las gentes, se nos habla de que dentro de los paganos habrán personas que recibirán no solo la luz del conocimiento de Dios, sino que viven dentro del paganismo como personas que responden correctamente a Dios. Yo pienso que Dios juzgará a la persona de acuerdo a la forma en la que respondió a la obra del Espíritu. Claro que sí. Tanto en el ámbito del mundo fuera de la revelación especial como de la revelación especial. Entonces, en el caso nuestro, ocurriría lo que dice Pablo en 1 Corintios, que aunque muchos de los miembros de la iglesia de Corinto, antes de ser cristianos y de pertenecer a la iglesia, fueron fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores. Son unas descripciones terribles. Terribles. Se parece mucho a la sociedad que vivimos hoy. Fueron estafadores. Eso te dice a ti, Héctor, en el mundo en el cual el cristianismo comenzó. Surgió. O sea, el cristianismo fue para cambiar esa ola de depravación que había, para por lo menos hacer algo para que el mundo no se destruyera a sí mismo. Así es. Entonces Pablo dice ya al finalizar 1 Corintios 6, 9 al 11,
que ellos eran eso antes, pero que fueron lavados, purificados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero nota lo interesante aquí: y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que como el Espíritu en el principio de la creación primigenia trajo orden, luz y belleza a un mundo desordenado, vacío, que estaba en oscuridad, el Espíritu Santo también trae orden a la vida de las personas, recreándolo, lavándolo. Aquí está el agua que estaba de hecho en el principio. Otra cosa, Héctor, también que respondiendo a esa pregunta, es el hecho de que a través del Espíritu hay lo que es un nuevo nacimiento. Cierto. Y ese nuevo nacimiento, Pablo implica en 2 Corintios 5:17, que es una nueva creación. Tú eres una nueva criatura. Así como el Espíritu creó al principio o estuvo allí en la creación, ahora él también sigue operando en hacer una nueva creación de todo aquel que decide aceptar la obra que él quiere hacer en el corazón. Y eso es interesante por el hecho de que es imprescindible ¿Qué ocurre? Nacer de nuevo para que una persona pueda tener salvación de la destrucción que este mundo va a sufrir. Bueno, es Cristo, indispensable que una persona nazca de nuevo. Y ese nacimiento, como Cristo le dijo a Nicodemo, es un nacimiento que viene de arriba, es un nacimiento del Espíritu. Es decir, tiene que cambiar las concepciones que las personas tienen sobre cómo deben vivir la vida. Ahora tienen, todo eso cambia, todo eso es transformado. Ahora la perspectiva de la vida cambia. Y cuando alguien decide aceptar esa obra del Espíritu, ahora su óptica del mundo es diferente. Y claro está, ahora al tener una nueva vida, al ser una nueva creación, al ser una nueva criatura, ahora el Espíritu va a continuar haciendo una obra. Y ahora pues ya esa es una obra que pertenece a la obra del creyente. ¿Cuál es la obra del Espíritu en el creyente? Pero creo que tenemos que ir a otra pausa, Héctor. Sí, me gustaría añadir algo respecto a eso y lo vamos a hacer después de esta pausa. Y entonces aportamos algunos elementos más allí y pasamos a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Perfecto. Estás escuchando Fe y Sociedad. Dauris, cuando hacías referencia a que la obra del lavamiento y regeneración es una obra de nuevo nacimiento, podemos conectar con Tito, capítulo 3, verso 3 al 7, donde él dice que nosotros, igual que Pablo en Corintios, vuelve y repite aquí a Tito, que en el pasado todo lo que nosotros éramos cambió cuando Dios nos salvó. Ahora, ¿cómo nos salva Dios según Pablo allí? Dice, no por algo que nosotros hayamos hecho justo, sino según su misericordia. Pero ¿cómo opera esa misericordia y esa salvación en nosotros? Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación naturalmente interior del Espíritu Santo. Y luego utiliza el símbolo del agua otra vez. Dice que Él derramó sobre vosotros abundantemente por Jesucristo. Y ese tema del agua, del Espíritu obrando, el concepto de arriba, en Juan capítulo 3, constituyen como ecos también del relato de la creación. Que Jesús está diciendo a Nicodemo, nosotros leemos en nuestras versiones, si tú no naces de nuevo, pero Cristo está utilizando la palabra griega esa, noten, que significa de arriba. Nicodemo no está escuchando de nuevo, Nicodemo está escuchando nacer de arriba. De arriba, sí. De manera que cuando Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer? Trae el nacimiento aquí abajo, pero Cristo vuelve y le replica. Nicodemo se hizo el tonto. Jesús no le está hablando del nacimiento terrenal, le está hablando de un nacimiento de arriba. Y Nicodemo, al escuchar agua y espíritu y de arriba, podía conectar fácilmente mínimo con dos realidades. Primero, con Ezequiel capítulo 36, 25 al 27, donde Dios dice que iba a esparcir agua pura para que los israelitas fueran purificados de sus impurezas. Y que iba a poner su espíritu en ellos. Eso pudo llegar a la mente de Nicodemo como maestro en Israel, ¿verdad? Claro. Pero también teológicamente, Dauria, que hay un aspecto más hermoso todavía. Cuando hablamos de arriba, agua y espíritu, ¿no recuerda eso la creación? Claro. El espíritu de Dios se movía arriba del agua.
Así es. Así que el movimiento del Espíritu trae la vida a la nueva creación. El movimiento del Espíritu en el no creyente trae el nuevo nacimiento a la persona. Por eso el que nace del Espíritu es como el viento. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Es sencillamente una nueva creación. Y es una regeneración tal que es como si salieran escamas de los ojos. Es como estar ciego y ahora ver. Era estar en oscuridad, envuelto en oscuridad como el planeta, y ahora de pronto sea la luz. Sí, así mismo, así mismo. Y esa es la obra que hace. Ahora bien, ya dijimos, ¿verdad?, que la obra realizada en el no creyente, en los que no conocen a Dios, principalmente esa es una obra de convicción. Convencer al ser humano de que necesita un cambio, de que necesita una diferencia, de que realmente el camino que va es un camino que lleva a la perdición, que realmente la vida no tiene sentido. Entonces, esa convicción del Espíritu Santo lleva a la persona a buscar dónde está ese cambio. Entonces, el Espíritu Santo entonces lleva a la persona a Cristo Jesús. Ahora, ya una vez lo acepta, ahora ahí vemos la perspectiva de qué va a hacer el Espíritu Santo con la persona que ya cree, con el creyente. Así es. Desde el Antiguo Testamento podemos decir que el Espíritu Santo hizo una obra, estuvo presente en la historia de la nación, en la historia de la nación de Israel, y en muchos casos vemos cómo lo obraba. Tú mencionabas ahorita sobre el profeta. El mismo Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra que ellos traían, las profecías que escribían, eran originadas o eran movidas por este Espíritu Santo. Tenían su origen en él. Claro. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos a Bezalel. Dice que Dios dice que le di espíritu de sabiduría para hacer diseños. Los jueces, por ejemplo, de Gedeón dice, y vino el espíritu de Jehová sobre él, o sobre Jefté, y vino el espíritu de Jehová sobre Sansón, vino el espíritu de Jehová sobre fulano, vino el espíritu de Jehová sobre Saúl. Y estamos mirando en esos aspectos que el Espíritu Santo usa a una persona para una misión especial. Así es. Pero al usar la persona, como decíamos al principio, siempre hay una interacción del Espíritu Santo y se mueve en la medida que el objeto, es decir, la persona que está siendo usada por el Espíritu Santo, responda a esa interacción. Así es. Sí. Al punto de que cuando tiene que ver con lo que el Espíritu quiere hacer con esa persona toma la decisión. Claro, vamos a ver en el ejemplo de Saúl, de que ya hay un aspecto en el cual el Espíritu quita la voluntad de la persona, pero no necesariamente porque quiera hacerlo con la persona, sino con otro propósito. Y quiero que nos detengamos allí. De Saúl se dice que cuando él fue ungido como rey, Samuel le dijo, tú te vas a encontrar con unos profetas y tú vas a profetizar con ellos. Y dice que ese mismo día Saúl salió de los profetas y comenzó a profetizar con ellos y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Ahora bien, nosotros conocemos la historia y entendemos que lamentablemente Saúl no siguió respondiendo a esa obra del Espíritu. Así es. Al punto que dice el libro primero de Samuel, capítulo 16, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se habría apartado el Espíritu de Jehová de Saúl? Alguien que había sido usado por el Espíritu Santo, que había profetizado. Al punto que se creó un proverbio en Israel, a Saúl entre los profetas. ¿Qué pudo haber pasado, Héctor, para que ahora el texto diga que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl? Yo creo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dan pistas y nos dan referencias directas. Por ejemplo, Pablo habló en Efesios 4:30 de que no agraviemos o entristezcamos al Espíritu Santo. Y eso existe cuando uno tiene la convicción que él mismo proporciona y nosotros entonces resistimos esa convicción. Hebreos 10:29, hablando de los rebeldes dentro del pueblo de Dios, dice que hay personas que
ultrajaron el Espíritu Santo, lo ofendieron. Así es. Son términos fuertes. En Isaías 69:10, esto no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. Dice que como ellos se rebelaron, entonces entristecieron al Espíritu Santo. Y luego dice, por eso él mismo se volvió enemigo de ellos y combatió con ellos. En el caso de Saúl, lo que tenemos es eso. Una obra de constricción, de ultraje, de agravio, de entristecimiento del Espíritu Santo. No me salió la palabra, David. Entristecimiento. No, ni la voy a intentar pronunciar. Pero lo entristeció y él tuvo que apartarse de él. Y obvio, cuando el Espíritu de Dios se retira, es como dice Cristo en el Evangelio, es una casa que queda vacía. Entonces es obvio que Dios no está enviando un espíritu malo, sino que está permitiendo que esto ocurra. Sí, entonces en ese sentido, Héctor, en el caso de Saúl, ¿qué es lo que causa esto? Ese entristecimiento viene como resultado de desechar la palabra de Dios. Así es. Es decir, de que el Espíritu habla y él hace lo contrario. De que Dios le revela su palabra y él hace lo contrario. Y no solamente eso. Cuando yo veo la historia de eso, digo, pero wow, de verdad estaba ciego. Hubo una ocasión que Samuel le dice, mira, veas esto, ve a Amalek y eso, destruye todo allí. Y cuando Samuel viene, ¿sabes lo que le dice Saúl a Samuel? He hecho lo que me has dicho, he hecho lo que Jehová me dijo. Sabio en su propia opinión. Es decir, una persona puede llegar a un punto en quedar tan ciego al punto de no discernir realmente qué es lo correcto, cuál es la palabra real de Dios. Y entonces a eso nos lleva evidentemente al punto de Mateo capítulo 12, los versículos 36 en adelante, que dice que todo pecado será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Dice que blasfemia contra el Hijo será perdonado, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Y como pecado imperdonable, realmente tiene que ver con el hecho de que una persona escucha la voz del Espíritu que le habla, pero resiste y rechaza tanto la voz que llega un momento en que la voz sigue hablando, pero ya la persona no lo escucha. Entonces, como no lo escucha y lo que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado, la persona ya no siente necesidad, ya no entiende que está haciendo lo malo y de modo que ya no pide perdón. Entonces, si tú no pides perdón, Dios no te puede perdonar. De modo que ese punto es bien importante, ya que no tan solo importante, es indispensable y es una advertencia para nosotros, para que nosotros nos cuidemos de no resistir cuando el Espíritu Santo habla al corazón, habla a la mente y trata de convencernos de lo que está mal y lo que está bueno. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Así es. En el caso de Saúl, se movió de las tinieblas a la luz, de la luz a las tinieblas. Hubo un retroceso en su desarrollo espiritual, que quedó frustrado por su rebeldía, por su resistencia, al contristar continuamente la voz del Espíritu de Dios, la conducción del Espíritu de Dios. Eligió como maestro su propia rebeldía, sus propios criterios personales. Claro. Este pasaje de Mateo 12, 22 al 32, que es el que habla de la blasfemia contra el Espíritu, a mí siempre me ha llamado la atención y me gustaría destacar algunos versículos allí, por lo menos de manera rápida, puntual. Okay. A Jesús que estaba realizando milagros de sanidad, los críticos, los líderes judíos que le criticaban, dijeron, este está echando fuera los demonios por medio del poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Cristo reacciona, dice, conociendo sus pensamientos, él le dijo, sí, por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. Entonces aquí tenemos un dilema, dijo Jesús. El dilema es que ustedes le están atribuyendo al demonio lo que realmente está haciendo el Espíritu a través de mí. Entonces Cristo dice allí en el verso 31, todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres. Es increíble. Dice todo pecado y blasfemia. Pero hay una que queda fuera del todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y aparentemente las palabras
ocupan un lugar importante en la consumación o realización de esta blasfemia, porque en el verso 32 dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo, le será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Es decir, nunca le será perdonado. Y a mí me preocupa esto porque ¿por qué contra el Hijo se puede perdonar cualquier blasfemia? Y la que es específicamente contra el Espíritu no puede ser perdonada. Porque precisamente en el orden que sigue la dinámica o como se conoce la economía funcional del plan de la redención, la función que desempeña cada uno son funciones diferentes. No es función de Cristo convencer interiormente a nadie sobre la obra que Él está haciendo. Sencillamente obra, pero la obra de convicción la realiza el Espíritu Santo. Claro, claro. A esa obra de convicción la resisto y lo que Cristo hace se lo atribuyo al demonio, ya no es mucho lo que queda por hacer. Claro. Y entonces en ese sentido, Héctor, el Espíritu, por ejemplo, obra en el corazón, en la mente, y una persona se va resistiendo, va rechazando, termina literalmente negando abiertamente la realidad de lo bueno y lo malo. Y llega al punto de que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es decir, la conciencia se torna inconsciencia. Sí, se cauteriza la conciencia, podríamos decir. Al final, entonces, eso que comenzó en el corazón, pues termina expresado en palabras. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, ya que estamos terminando, Héctor, y en el creyente, por lo menos en el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu crea una nueva comunidad, una comunidad de creyentes. Así es. Que cuando Cristo se va, pues Él les dice, bueno, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré otro consolador, enviaré el Espíritu Santo. Y ahora, cuando viene el Espíritu Santo, hace la obra que Cristo dijo que iba a hacer. Él no solamente iba a convencer, los iba a guiar a toda verdad, les iba a recordar las cosas que Él hizo. Y por eso vemos que cuando los apóstoles escriben, ¿cómo es posible que después de 30 años escribieran y todas esas cosas? Bueno, el Espíritu les recordaba las cosas que ellos escribían. ¿Qué más? Cuando el Espíritu Santo viene, dice que Él hasta envía personas a predicar. Cuando Él habla a la congregación, dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he separado, que los he mandado. Y quizás la obra más relevante del Espíritu, toda es relevante, pero es la de enseñarnos. Enseñarnos también. En Jeremías 9:20, si mi mente no me falla, dice que Dios envió su buen Espíritu para enseñarlos. Y precisamente ese ministerio pedagógico es el que Cristo destaca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Cuando Él venga, os guiará, os enseñará todo lo que yo le he dicho, os guiará toda la verdad, incluso nos recuerda las palabras del Señor para que podamos poner nuestra vida en armonía. Y también capacita esta nueva comunidad que es creada. Tú sabes que era una comunidad de personas que no tenían mucha educación, pero el Espíritu Santo los capacitó. Hablaron en diferentes lenguas, hablaron con elocuencia, y esa obra la hizo el Espíritu Santo. Cuando alguien quiso engañar vendiendo una propiedad que no fue el precio que dijeron que la vendieron, dice que le mintieron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo algo que en el mismo momento, cuando hablaron mentira, dice que cayeron muertos. Nos referimos a Ananías y Zafira. Y entonces ahora la comunidad que el Espíritu Santo crea es una comunidad para que ahora vaya al mundo, para que esta comunidad pueda transformar el mundo, para que a través de la obra del Espíritu Santo en esta comunidad, que es el cristianismo, los cristianos, ahora ellos puedan hacer la diferencia y puedan cumplir lo que Cristo dijo que debían hacer, que debían ser la luz, que debían ser la sal. Ahora el Espíritu Santo va a reproducir el carácter de Cristo en los cristianos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer aún hoy con nosotros, reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida, pero lo va a hacer siempre que nosotros le permitamos que Él haga eso. Porque Él va a interactuar en la medida que nosotros permitamos a Él que pueda hacer eso.
Entonces, hoy día, por ejemplo, el Espíritu Santo sigue obrando en el mundo, sigue obrando en la sociedad, sigue obrando en los seres humanos, pero ahora tiene una comunidad especial que ha designado para hacer una obra en el mundo. Es lamentable, Héctor, decir, que como cristianos estamos muy lejos de lo que debería ser. Así es. Los primeros discípulos hicieron cosas extraordinarias con escasos recursos, sin tener lo que nosotros tenemos hoy. Pero tenían algo que quizás no tenemos. Estamos tan vacíos que no somos tan efectivos como deberíamos ser. Pero tenían algo que quizás nosotros no tenemos en la medida que ellos lo tuvieron. Claro que sí. Porque en Hechos capítulo 1 se le dijo, esperen, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces se hará lo que se tiene que hacer. Claro que sí. Nosotros necesitamos también el Espíritu Santo para poder cumplir nuestra misión. Debemos estar conscientes de que aunque de pronto parece que el mundo está fuera de control, realmente no lo está. El Espíritu Santo está contendiendo con este mundo incrédulo, de igual manera como contendió en los días antes del diluvio. Está luchando y contendiendo también con los que son rebeldes dentro de la comunidad de los creyentes, como muestra la historia de Israel. Incluso peleará contra vosotros, y en algún momento, si nosotros seguimos en el caso hipotético de que seamos alguno de aquellos que resisten continuamente al Espíritu Santo, podamos también cometer el pecado imperdonable. Y eso debe ayudarnos a pensar y a detenernos y decir, no, espérate, yo debo tomar esto más en serio, debo ponderar mejor mi comportamiento y ver si mi conciencia, en lugar de estar sensibilizándose cada vez más, se ha estado encalleciendo porque he estado resistiendo y siendo contumaz contra el Espíritu Santo. Y al final del tiempo, el Espíritu Santo, ese poder que a veces puede refrenar los corazones de los hombres, especialmente de los que dirigen el mundo, puede actuar para tal vez todavía sostener allí que no venga la destrucción. A medida que el ser humano se va separando de Dios y se olvida completamente del lugar que Dios debe tener, y rechaza y resiste al Espíritu Santo, pues evidentemente el Espíritu se va retirando de la tierra y pues los deja a ellos a su propia concupiscencia. Y es ahí pues cuando aquellos que siguen a Dios pues sufren persecución. Alf, yo quiero terminar con esto, que en la misma Biblia, el último capítulo, ¿verdad?, tiene estas dos cosas, la comunidad y el Espíritu. ¿Qué es lo que dice Héctor? Y antes de eso, Dauri, saber que también ese mismo capítulo dice que en algún momento la obra del Espíritu Santo termina. Y así que el que se ha encaminado por las cosas de Dios seguirá encaminándose por ese trecho. Y que el que resistió la conducción del Espíritu, entonces se quedará sin el Espíritu a expensas de las consecuencias que eso trae. Así es. Eso está en el verso 11 del capítulo 22, lo parafraseamos. Pero precisamente después de eso, ya en el verso 17, Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Así que aquí está el Espíritu y la iglesia representada como la esposa. ¿Y qué dicen? Ven. Y si alguien oye, ¿qué debe decir? Ven. ¿Y cuál es la invitación? Que si se tiene sed, que también vengamos. Y que el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es el momento oportuno para tomar una decisión, para apartarnos de muchas conjeturas que nos impiden aceptar la obra de Dios en nosotros, dejar de ser rebeldes y resistir al Espíritu utilizando argumentos que tienden a desafiar aquello que es una obra directa del Espíritu Santo en nosotros. ¿Una palabra final, Dauri, de despedida? Bueno, quiero decirte que cuando Cristo llama a tu corazón, realmente es el Espíritu Santo que está llamando. Él lo hace a través del Espíritu Santo. Cristo está en el cielo, no puede estar aquí de forma física, pero su Espíritu Santo es el que hace la obra. No te resistas cuando el Espíritu te habla, te dice lo que el camino bueno, el camino malo, y acepta la obra que Él quiere hacer en tu corazón, en tu vida. Yo te diría dos cosas. Primero, si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Nunca le ha ido bien al que endurece su corazón ante el llamado divino.
Y quiero decirte también que si algún otro tema te gustaría que en algún momento lo tratáramos, así que pueda tener cierta conexión con la sociedad, el mundo, los intereses de la humanidad, pueda hacérnoslo llegar a través de nuestro email, feysociedad7@gmail.com. Repito, feysociedad7@gmail.com. Entonces será hasta la próxima entrega, la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.